El encuentro entre José y sus hermanos. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Génesis capítulo 42. Cuando Jacob se enteró de que había trigo en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen mirándose los unos a los otros sin hacer nada? Miren, me enteré de que hay trigo en Egipto. Vayan allá y compren trigo para nosotros. De esa manera podremos sobrevivir y no nos dejaremos morir. Entonces, 10 de los hermanos de José se fueron a Egipto a comprar trigo, pero Jacob no mandó con sus otros hermanos a Benjamín, al hermano de José, porque temía que le pasara algo. Así, los hijos de Israel se fueron a comprar trigo en compañía de muchos otros, porque la escasez había alcanzado la tierra de Canaán. José era el gobernador del país. Él era el que vendía el trigo a toda la gente de la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron rostro en tierra ante él. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero actuó como si no los conociera. Les habló de una manera muy dura y les preguntó: ¿de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán a comprar comida. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él. José también se acordó de los sueños que había tenido sobre ellos. Les dijo: ustedes son espías. Han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Pero sus hermanos le dijeron: no, Señor, nosotros somos sus siervos, vinimos a comprar comida. Todos somos hijos de un mismo hombre, somos personas honestas. Nosotros, sus siervos, no somos espías. Entonces José les dijo: no, ustedes han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Ellos dijeron: no, nosotros sus siervos somos 12 hermanos, hijos de un hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está con nuestro papá y nuestro otro hermano ya murió. Luego José les dijo: es como yo les digo, ustedes son espías, pero voy a dejar que me demuestren que están diciendo la verdad. Les juro por la vida del faraón que no se podrán ir de aquí hasta que no venga su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano mientras el resto permanece en prisión. De esa manera pondré a prueba sus palabras para saber si están diciendo la verdad. Si no, juro por la vida del faraón que ustedes son espías. Entonces los encerró en prisión durante 3 días. Al tercer día José les dijo: yo temo a Dios, hagan esto y les perdonaré la vida. Si ustedes son hombres honestos, entonces uno de sus hermanos se puede quedar aquí en prisión, mientras el resto le lleva trigo a sus familias. Pero entonces deben traerme a su hermano menor. Solo así sabré que me están diciendo la verdad y no morirán. Ellos aceptaron. Se dijeron unos a otros: estamos pagando lo que hicimos a nuestro hermano. Vimos que estaba en problemas, nos rogó que le tuviéramos compasión, pero nosotros no lo escuchamos. Se dijeron unos a otros: estamos pagando lo que hicimos a nuestro hermano. Vimos que estaba en problemas, nos rogó que le tuviéramos compasión, pero nosotros no lo escuchamos. Es por eso que ahora nosotros estamos en problemas. Entonces Rubén les dijo: ¿acaso no les dije que no le hiciéramos daño al muchacho? Pero ustedes no me quisieron escuchar y ahora hay que pagar por su sangre. José estaba utilizando un intérprete para hablarles a sus hermanos. Entonces ellos no sabían que José entendía su idioma, pero José escuchó y entendió todo lo que ellos dijeron. Después José se alejó de ellos y lloró de tristeza. Luego regresó, les habló y se llevó a Simeón e hizo que lo ataran frente a ellos. Entonces
ordenó que llenaran sus costales de trigo. Los hermanos le pagaron con dinero, pero José le puso el dinero a cada uno en su costal. Finalmente les dio las provisiones necesarias para el viaje. Ellos cargaron los burros con el trigo y se fueron. Por la noche, en el campamento, uno de ellos abrió uno de los costales para sacar trigo para sus burros y encontró el dinero. Estaba ahí en la boca del costal. Entonces les dijo a sus otros hermanos: «Mi dinero regresó, está aquí en mi costal». Todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo. Se miraron unos a otros y se dijeron: «¿Qué nos ha hecho Dios?». Cuando llegaron a la casa de su papá, Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron lo que les había pasado. El hombre, que es el gobernador de esa tierra, nos habló bruscamente, nos encerró en prisión como si fuéramos espías. Entonces nosotros le dijimos: «Somos hombres honestos, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos del mismo papá. Uno ya murió y el menor está con papá en la tierra de Canaán». Luego el gobernador del país nos dijo: «Yo sabré que ustedes son gente honesta si uno de ustedes se queda en prisión mientras el resto les lleve el trigo a sus familias. Pero entonces tienen que traerme a su hermano menor. Solo así sabré que no son espías sino hombres honestos. Entonces les devolveré a su hermano y podrán andar libremente por este país». Cuando desocuparon sus costales, cada hermano encontraron su bolsa de dinero en su costal de trigo. Cuando ellos y su papá vieron las bolsas de dinero, se asustaron mucho. Jacob, el papá, les dijo: «Me están dejando sin hijos. José ya no está y tampoco Simeón. Ahora me quieren llevar a Benjamín. Todo está en mi contra». Entonces Rubén le dijo a su papá: «Te doy mi permiso de matar a mis 2 hijos si yo no te devuelvo de regreso a Benjamín. Confíalo a mi cuidado, yo te lo traeré de regreso». Pero Jacob dijo: «Mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes porque su hermano está muerto y él es lo único que me queda de mi esposa Raquel. Si algo malo le llegara a pasar en el viaje que deben hacer, harán que este pobre viejo se muera de tristeza». Génesis, capítulo 42, del 1 al 38. Grande sería la sorpresa de José al ver a sus hermanos después de tantos años. Aquellos que le humillaron, le maltrataron, quisieron matarlo y al final lo vendieron. Podría vengarse ahora con toda la autoridad investida, pero su corazón no cabía ese mal sentimiento. ¿Qué hubieras hecho tú? Era tal su emoción, al instante tuvo que irse a llorar a solas. Pero José anhelaba ver a su hermano Benjamín, el hijo de su madre, y envía a sus hermanos de vuelta llenos de víveres y devolviéndoles todo el dinero que pagaron por ellos. Esta escena me hace recordar un versículo bíblico del Nuevo Testamento. Romanos 12:17 dice: «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Y otros tantos versículos que dicen no vengarse, dale de comer a tu enemigo, dale de beber. También debemos recordar que José ahora sabía que dentro de todo lo que había sucedido y todo lo que había pasado en su vida, tenía el propósito de preservar la vida de mucha gente. Fue doloroso lo que hicieron sus hermanos con él, pero Dios lo usó para bien. Qué mejor consuelo que saber que eres parte del plan de Dios, de la solución que Dios da y no del perjuicio de este mundo. Y es que la sabiduría del mundo es diferente a la sabiduría de Dios. Y después de conocer todo lo que vienes leyendo durante todo este tiempo, sé que no es fácil hacer las cosas que Dios quiere, y mucho menos fácil será si es que Cristo no vive en ti. Hay solo una razón para estos devocionales: el que comprendas tú que no conoces a Dios
que tienes dudas en tu corazón, que no somos una casualidad, no somos una mala cuenta, no somos parte de una mala planificación, somos el plan de un maravilloso Dios, quien nos ha dado la vida, quien nos llena de oportunidades para alcanzar su misericordia. Arrepiéntete mientras aún hay tiempo. Recuerda que en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sé que muchos dicen creer en Jesús, pero hay una forma que tienes de saber si el Señor está en ti. No te será difícil perdonar a tu ofensor, pero si vives diciendo cosas malas de las personas, dejándoles de hablar y guardando resentimientos de años, meses, aún de días, eso es considerado un pecado. Efesios 4:26-27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Otra versión más sencilla nos aclara esto, dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Recuerda esta historia de amor y compasión de parte de José, llena de misericordia. Misericordia es dar un perdón a quien no lo merece. Recuerda que Dios no te puede perdonar si tú no perdonas primero y te arrepientes de tu mal. Recuerda el Padre Nuestro que rezas todos los días, dice así, Mateo 6:12, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Acaso es verdad esto que rezas? Yo preferiría orar con sencillez en mi corazón y diciendo exactamente lo que siento, algo así como, Señor, siento odio o rencor en mi corazón. Ayúdame a perdonar para que tú puedas perdonarme. Algo que podemos resaltar también es que los hermanos sentían que todo el enojo y la ira aparente de José venía de parte de Dios, por lo que le habían hecho a su hermano años atrás. Y justamente eso es lo que buscaba José, hacerlos confesar su maldad o su pecado. Lo mismo que hace Dios en nuestro corazón cuando no hay arrepentimiento verdadero, permite primero que pasemos por dificultades para poder humillarte y confesar tu pecado, para que luego pueda entrar a ti y vivir dentro de ti. Dios no puede vivir donde hay pecado, donde hay inmundicia, suciedad, donde no hay una persona arrepentida que ha confesado. El que practica el pecado es el diablo, dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sigamos el ejemplo de José, quien teniendo toda la autoridad y el derecho pudo hacerse justicia por sí solo. Sin embargo, prefirió perdonar y cuidar de aquellos que un día desearon su muerte. Me hace recordar que este puede ser un cuadro de nuestro Señor Jesús, quien nos lleva al arrepentimiento y nos perdona. No solo eso, sino que nos salva. José salvó de la muerte, del hambre al pueblo, y Jesús nuestro Señor
nos salva de la muerte eterna a todo aquel que cree. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.